Hermanos, perdonen la tardanza. Esta clase es una clase especial. Esta unidad que estamos estudiando, pues son clases que tienen muchísimo contexto, mucho contexto. Y con mucha honestidad he estado estudiando bastante. Y al final terminé la clase. Sinceramente no creo, hermanos, que ninguno de nosotros pueda cubrir esa clase en una semana. Más pienso que van a ser 2 semanas. Hay muchísimo contexto. Estamos en la unidad que se llama El origen de los enemigos de Dios. Esta es la segunda parte. Y esta semana vamos a hablar de Babilonia y de Asiria. Ahí está. Este es el texto clave. Génesis 10 del 6 al 20. Creo que ese pasaje hay que leerlo para comenzar el estudio de esta semana. Ok. Todo lo demás es contexto, o sea, hay muchísimo contexto. Aquí hay solo unos pasajes, pero ustedes se van a dar cuenta de que hay mucho contexto. Entonces el versículo clave es Génesis 10, 8 y la primera parte del 10, y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, en la primera parte, hermanos, puse un cuadro de genealogía, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que hay una parte donde Cam descubre la desnudez de su papá. Y entonces, por causa de eso, dice la Biblia que él lo maldijo. Y entonces, esta es la genealogía de Cam. Dice que Cam tuvo 4 hijos. Se menciona a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces, de los descendientes de Cus, dice que está Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca y Nimrod. Nimrod era un nieto, era un bisnieto, más bien dicho, de Noé, era nieto de Cam. Y de ellos, o sea, de esta generación sale Raama, Seba y Dedán. Y dice que Nimrod es el fundador de Babilonia, de Asiria, de Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entonces, en un momentito vamos a ver mucho más sobre Nimrod, ¿ok? Luego tenemos a Misraim, y aquí están los descendientes: Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Entonces aquí puse que de estos salieron los filisteos. De Fut no se dice nada. Entonces fíjense, hermanos, ya aquí ya se va formando algo bien importante. O sea, de Cam viene Cus, y de Cus viene Nimrod, y de Nimrod viene Babel, que es Babilonia, viene Asiria, viene Nínive. Todo esto es muy importante. Más adelante lo vamos a ver, porque nos vamos a concentrar hoy en estos nada más. Vamos a concentrarnos en Babel. Vamos a ver algo también de Canaán, ¿okay? de Sidón, que es muy importante. Ok, ahora de Misraim vimos que vienen los filisteos, los cuales sabemos nosotros que fueron enemigos de Dios, pero hoy, esta semana, no lo vamos a estudiar. De Fut no se dice nada, ¿verdad? Entonces aquí puse un signo de interrogación. Se menciona otro Fut, pero no está relacionado con este. Ahora, de Cam dice en el capítulo 9 que fue padre de Canaán. Entonces, o en el capítulo 10, perdón, que fue padre de Canaán. Entonces de aquí viene Sidón. Esto es muy importante también. Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Eleveo, Araseo, Cineo, Arbadeo, Semareo, Amateo. Todos estos. Entonces aquí dice que su territorio fue Sidón, Gerar, Gaza, Sodoma, Gomorra. Entonces es muy interesante todo esto, hermanos. Ya cuando se ve todo este cuadro así, es muy importante. Entonces creo que es el primer paso para meternos a esta clase, entender un poco la genealogía y sacar las conclusiones de estos pueblos que han salido, ¿verdad? Babel, Nínive, Asiria, en este caso, ¿verdad? Aquí está.
y aquí están los filisteos, está Sidón. Bueno, después de ver este cuadro genealógico, aquí dice, es interesante ver el cuadro genealógico de los descendientes de Cam. Yo creo que es muy importante ver la geografía también, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron, a ver, déjenme pensar. Yo creo que todos los maestros, creo yo, que todos los maestros fueron a la conferencia esa que tuvimos y recibieron este libro de mapas. Úsenlo, hermanos, cada vez que ustedes puedan, úsenlo. Cuando tengan una duda, úsenlo. Usé uno de los mapas. Solo quiero recordarles que este libro trae un CD. Ahorita no está aquí porque yo lo estoy usando, lo tengo en la computadora, pero todo lo que está en el libro está en ese CD. Entonces, cuando tengan una duda, ustedes úsenlo. Yo usé 2 mapas esta semana, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, dice la Biblia que Nimrod fundó Nínive y fundó Cala. Entonces, este es el pueblo de Israel, esta es la región de Israel, ¿ok? Lo que se conocía como Canaán, ¿ok? Y aquí está Siria, aquí está Babilonia. Esto fue fundado por Nimrod. Entonces es para darnos un vistazo. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Egipto, aquí está el mar Salado, lo que se convirtió en el mar Salado después. Ok, entonces yo creo que esto es muy importante cuando nosotros estamos leyendo. Ahora mismo pues yo me pongo a pensar que aún para enseñarles para darles la instrucción de esta clase, pues es necesario lean antes de empezar a ver este video. Léanse por lo menos el pasaje de Génesis 10 que está ahí. Yo no leo todo por cuestión de tiempo, hermanos, ¿verdad? Porque este es solo un video de instrucción y pues ustedes necesitan empaparse bien de todos estos pasajes. No quiero darles todo completamente hecho. Ok, esto es la tierra de Canaán, y es muy importante también porque decía que Cam es padre de Canaán, y estos fueron todas esas tierras, todo ese territorio, ¿verdad? Todos esos enemigos que cuando ellos subieron de Egipto, ellos venían de aquí y bueno, dieron muchas vueltas por 40 años, pero luego el Señor los introduce en esta tierra. Y aquí estaban todos los enemigos del pueblo de Dios también, ¿verdad? Aquí está, dice Canaán, ahí está Moab, por ejemplo, está Amón, está Filistea, está Edom. Más adelante vamos a ver quién era Edom. Está Amalek. Y así, hermanos, aquí se nos da una idea de las 12 tribus, pero también de los enemigos, los que fueron los enemigos del pueblo de Dios. Entonces aquí les aclaro también, aunque estos mapas son de otros acontecimientos, nos dan una idea muy buena de la geografía de aquel tiempo. ¿Okay? Este estudio va a tener 4 páginas. Ok, hermanos, esta es la página 41. 41 pues porque están siendo numeradas desde que empezamos el estudio. Ok, ahora vamos a entrar al estudio de este personaje que es muy, pero muy importante, hermanos. El nombre de él es Nimrod. Este fue engendrado por uno de los hijos de Cam, ¿verdad? Específicamente del versículo 7 al versículo 11 se nos habla de él. En el versículo 8 se nos dice que fue el primer poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Estos 2 versículos yo estuve investigando muchísimo, hermanos. Por eso me tardé más esta semana, porque hay cosas que yo he oído acerca de Nimrod, pero es importante ver todas las fuentes de dónde viene, porque pues cualquiera puede inventar una historia, ¿verdad? O escribir un libro. Por ejemplo, este libro es un libro que les puede ayudar un poco, ¿verdad? Se llama Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, de Ralph Woodrow. Yo lo compré hace muchos años, pero trae algunos temas que ustedes van a entender en un momentito.
Entonces en Génesis 6:4 dice esto. Fíjense, hermanos, después de lo que yo he leído, puede ser que al decir la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra y fue vigoroso cazador delante de Jehová, es una posible alusión a que él también era un gigante. Puede ser que no, pero puede ser una posible alusión. En Génesis 6:4, hablando de los gigantes, dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces hay algunas leyendas y hay algún material que yo estuve viendo. Por ejemplo, en la leyenda húngara, la leyenda del ciervo encantado, dice el rey Nimrod, también conocido como Menrod y a menudo descrito como Nimrod el gigante o el gigante Nimrod, descendiente de uno de los más malvados hijos de Noé, Cam, dice esa leyenda húngara. El historiador Flavio Josefo, este era un historiador, este era un hombre, un historiador judío. La otra vez les hablé de Agustín, este era otro historiador del siglo III, hermanos. O sea que era... no fue antes del siglo III, perdón, hermanos. Él existió todavía en el siglo I, según lo que he leído acerca de Josefo. Lo describe, Josefo lo describe como un hombre soberbio, perverso y rebelde a Dios. Más adelante lo van a ver. Hay una obra árabe que se llama Kitab al-Magal, también coincide con lo mismo. Entonces, bueno, en conclusión, Nimrod es un descendiente de Cam. Nimrod es el fundador de Babel y también de otras ciudades como Asiria y Nínive. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces es importante conectar esto con el hecho de la maldición que puso Noé sobre él, ¿verdad? Que dijo: maldito serás y serás siervo de tus hermanos, y de sus hermanos viene la descendencia del Señor, ¿verdad? De Abraham viene de la descendencia de uno de los hijos de Noé. Ok, dice aquí el punto 3: fue el comienzo de su reino, Babel. Dice: fue el primer hombre que usó el reinado y el gobierno tirano sobre su gente. La obra árabe Kitab al-Magal dice que Nimrod mandó hacerse una corona a la que le puso piedras preciosas y la llevó en su cabeza. Fue el primer hombre que hizo esto, que llevó una corona de acuerdo a esa leyenda. El reino de Babel no era solo el principio de la política y el gobierno sobre otros, sino el inicio de un sistema religioso alejado de Dios. Esa misma obra árabe dice que Nimrod fue el que estableció la adoración al fuego en su reino, a otros ídolos también. Luego describe que se instruyó en la adivinación, dice aquí. Esto está dentro del punto 4. El historiador Flavio Josefo dice: era Nimrod uno a quien le emocionaba mucho el desprecio de Dios o hacia Dios. Él fue el nieto de Cam, hijo de Noé. Fue un hombre audaz, de gran fuerza. Él persuadió a los hombres a no apegarse a Dios y a pensar que en sus fuerzas ellos podían ser felices, y a perseguir por sus propios medios o por los propios medios de ellos la felicidad. Esto lo vamos a corregir. Dice aquí que él también cambió gradualmente el gobierno en tiranía, viendo que no había otro medio de separarlos de una constante dependencia de Dios. Él también dijo que se vengaría de Dios por si acaso se le ocurría otra vez destruir el mundo con agua. Él dijo que construiría una torre tan alta que las aguas no pudieran llegar a ella, que él se vengaría personalmente de Dios por haber destruido a sus antepasados. Bueno, obviamente ellos, la historia que vio Josefo era mucho más
aunque habían pasado muchos años ya, pero a pesar de eso, pues tiene mucha validez porque debió haber sido cosas que se sabían en aquel tiempo. Yo creo que es importante tomar en cuenta algunas de estas cosas para ver el carácter de Nimrod, que era descendiente de Cam. Ok, nos vamos a la página 43. En Génesis 10, versículo 10 dice: fue el comienzo de su reino Babel, que es Babilonia. Ahora, fíjense, Babilonia fue un constante enemigo del pueblo de Dios. Babilonia fue usada para destruir Judá, que era el reino del sur. Es decir, Israel se dividió y pues en el norte quedaron 10 tribus y su capital fue Samaria. Y en el sur quedaron 2 tribus y su capital fue Jerusalén. O sea, en el sur era Judá, en el norte era Israel, pero era el mismo pueblo de Dios. Entonces, estos fueron usados para destruir el reino del sur, Judá, ¿verdad? Y llevar cautivos a Babilonia a los sobrevivientes. Ustedes pueden leer en Segunda de Crónicas 36 del 15 al 21. Ahí hace una alusión de que Dios les mandó profetas y ellos no quisieron escuchar, y entonces Dios levanta al rey de Babilonia, llega, destruye el templo, se lleva todas las cosas del templo, las cosas sagradas, mata a espada a viejos, a jóvenes, a mujeres, a niños, y los que sobreviven se los lleva cautivos a Babilonia. Ahora, el punto 3 dice: en Babilonia el rey Nabucodonosor quiso obligar a los judíos a contaminarse, a olvidarse de Dios, pero no lo logró, gracias a Dios. Todo eso está en el libro de Daniel. El capítulo 1 hace un poco de referencia. Ok. Los babilonios y los caldeos son el mismo pueblo, dice aquí. Y eso es verdad, hermanos, son el mismo pueblo. Ok. Y ustedes van a ver aquí en Segunda de Crónicas que dice que Dios levantó a los caldeos y luego dice que fueron trasladados a Babilonia. Entonces, eso explica por qué. Ok. El punto número 5. Aquí es donde les digo que hay muchísimo contexto, hermanos, pero para llegar a este contexto literalmente pasé horas y horas y horas leyendo, pero gracias al Señor, verdad, que nos instruye, que nos enseña, porque para mí ha sido también una bendición. Entonces está el punto número 5, Asiria y Nínive. Entonces fíjense, hermanos, ya hablamos de Babilonia, pero ahora vamos a hablar de Asiria y de Nínive. En Génesis 10:11 nos dice que Nimrod fundó Asiria y Nínive también. Entonces los asirios fueron enemigos del pueblo de Dios. Los asirios fueron usados para destruir Israel, que era el reino del norte, lo que yo les acabo de comentar. Segunda de Reyes 17 del 13 al 23 ustedes van a encontrar la referencia. Estos pasajes que les he dado, hermanos, tanto estos de arriba como estos de aquí abajo, son necesarios leerlos en clase. Tal vez Daniel es solamente una referencia o una parte, ¿verdad? Yo se los dejo al criterio de ustedes, especialmente ustedes que les dan clases a los niños. Yo estaba pensando en ustedes, cómo es que van a presentar, por ejemplo, la genealogía. El mapa, pues, no hay para dónde, pero la genealogía, ¿verdad? No sé, hermanos, tal vez van a necesitar como un hombre aquí, otro hombre aquí, otro hombre aquí, otro aquí, para hacerlo más gráfico para los niños, ¿verdad? Ahora, en cuanto a esto, yo pienso que para los niños es explicarles, ¿verdad? No, pues esta era la tierra de Dios, aquí este hombre llamado Nimrod fundó esto y esto, estos pueblos atacaron al pueblo de Israel que estaba aquí, bueno, etcétera, ¿verdad? Yo oro que el Señor les dé sabiduría también, hermanos. Entonces, bueno, regresando a Asiria y a Nínive. Los asirios fueron usados para destruir a Israel, es decir, el reino del norte. Los asirios, fíjense, hermanos, tenían fama de ser sumamente crueles con sus enemigos. Les doy un ejemplo. Algunos historiadores dicen que ellos, por ejemplo, despellejaban vivos
que casi no tomaban prisioneros, pero los despellejaban vivos, torturaban a la gente antes de matarla. Entonces Nínive fue la capital de Asiria, llegó a ser la capital de Asiria. Entonces esto puede explicar un poco también por qué Jonás no quería ir a predicarles. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a Jonás? Dijo, vete a Nínive y diles que en 40 días yo voy a destruir la ciudad. Y Jonás no quiso. Entonces al final del libro de Jonás nosotros vemos a Jonás enojado porque el Señor tuvo misericordia de ellos, porque ellos se arrepintieron. Y el Señor lo amonesta y le dice, ¿por qué no iba a tener misericordia de esta gran ciudad? Entonces era una ciudad grandísima. Parece que medía 20 kilómetros de norte a sur, 50 más o menos de este a oeste. No recuerdo completamente ahorita, hermanos, pero era una ciudad muy grande, 3 días de camino, dice. En 3 días caminando lo recorrían. Para nosotros hoy sería una pequeña ciudad, pero era una gran ciudad para lo que era aquel tiempo. Ok, entonces Nínive fue la capital de Asiria. Una de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive, porque él se hubiera gozado del castigo de ellos. Muy bien, entonces el punto 6 habla de Babilonia y la profecía. Apocalipsis 17 del 1 al 6. ¿Se dan cuenta por qué les digo que yo creo que va a ser casi imposible, hermanos? Bueno, es imposible, creo yo, presentar esta clase en una sola semana. Yo les sugiero que la presenten en 2 semanas para ir tranquilos y explicar bien la geografía, todo eso, ¿verdad? Que va a estar ahí. Babilonia y la profecía. Apocalipsis 17 del 1 al 6. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente, ahí nos dice que había una mujer, ¿verdad? Que representa a Babilonia. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, hermanos, Babilonia es un símbolo. En el Nuevo Testamento se identifica a Babilonia como el símbolo de toda la maldad, de toda la corrupción, idolatría, todo tipo de perversidad y enemigo abierto del pueblo de Dios. Apocalipsis 17:6 dice que esa mujer estaba ebria de la sangre de los mártires, de los que murieron por causa de nuestro Señor Jesús. En Isaías 14 se presenta a Satanás como el rey de Babilonia. ¿Okay? Todo eso tiene sentido. Entonces, aquí en el punto 7 dice también Babilonia y la profecía. O sea, sigue hablando del mismo, pero aquí tiene otro pasaje. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, Babilonia también es una representación del mundo, hermanos, con su príncipe, que es Satanás. Al pueblo de Dios se le llama a vivir en santidad, apartados para Dios, para no contaminarnos con él, ni pasar por el juicio que el mundo pasará. ¿Ok? Entonces, esto es la clase de esta semana, hermanos. Pero, otra vez, ¿verdad? Esta es una clase que pido al Señor mucha sabiduría. Hay que tener mucha comprensión, tal vez un buen panorama bíblico. Si alguien tiene alguna pregunta, llámeme, hermano. Es una clase bastante profunda, ¿ok? Entonces pido al Señor que les dé sabiduría, especialmente los que tienen niños. Traten de hacerlo lo más simple que se pueda, ¿ok? Igual con los jóvenes, lo más simple que se pueda. Un punto muy importante, hermanos, es aquí resaltar que
La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en el libro de Efesios. Entonces, el libro de Romanos también dice algo de esto. Dice, mas Dios muestra su amor. Romanos que 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, y aquí dice que éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, yo creo que es muy importante que todos los hermanos entiendan que el pecado pues nos hace enemigos de Dios. Hay otra referencia en Santiago para los cristianos. Santiago 4 se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ya vieron, es acento de Guatemala. Pedís. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí nos habla, hermanos, de esa relación con el mundo, ¿verdad? De esa codicia, de ser parte del mundo, de desear lo mismo que el mundo. Y yo creo que es importante que todos los alumnos entiendan también. Estamos hablando de los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que aquí el pecado o esa unidad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. La amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Ok, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Espero que les sirva bien este video. Así es que hasta la próxima. Bye, hermanos.